¿Qué tal a todos nuestros seguidores de nuestras páginas La Reportera y Prensa Manabí? Llegamos recargados en este 2016 con nuestros programas. Hoy mantenemos una conversación muy cercana con la concejal de Manta, Lady García, con quien hablaremos de liderazgo, de maternidad, de política y de sueños. ¿Qué tal, Lady? Bienvenida. Un saludo fraterno a cada una de las personas que nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación que, si bien es cierto, va escalando poco a poco y que hoy su audiencia pues hace esa referencia en nuestra ciudad y también de manera internacional. Gracias, apreciada Estefanía, por darme la oportunidad de expresarme para que conozcan un poco más quién es Lady García. Hablemos justamente de ese lado humano que usted tiene. Es madre y también figura política en Manta. ¿Cómo ha sido equilibrar la maternidad con su vida pública? Bueno, yo fui madre a los 26 años de edad con una ilusión muy grande porque siempre deseé tener un hijo varón. Dios me dio tal bendición de tener un hijo. Hoy tiene 10 años de edad, un niño súper sano, noble, con características que realmente siempre he pedido a Dios, a la Virgen María, que me puedan otorgar esas bondades para poder también impartirle disciplina, porque nuestros niños son el reflejo de los padres. Entonces, que el servicio, que es parte de mis características, sea también una de las que mi hijo posee. Entonces, la maternidad pues fue deseada y ha sido realmente una experiencia que día a día la vivo. Nadie enseña a ser madre, más aún ser madre soltera, porque pues las actividades cuando se están en pareja son actividades compartidas, una corresponsabilidad. Pero cuando se es madre soltera, toca ingeniárselas, hacer muchísimas cosas, pero sin embargo, al final del día uno se pregunta, ¿cómo lo hice? Y la respuesta es que nosotras las mujeres tenemos esas habilidades para sacar siempre las fuerzas de donde no las tenemos quizás, pero tenemos nuestro corazón y nuestro cariño para poder hacer todo con amor. Creo que eso es lo más fundamental, que el ser madre me permite expresar lo que hay en mi corazón, porque también vengo de una madre que me lo ha inculcado. Ahora, quienes hemos seguido un poco su carrera política, recordamos que cuando usted salió embarazada estaba acompañada. Tenía la pareja, el padre de su hijo, era pública su relación. Sin embargo, meses después usted afrontó una separación. ¿Cómo llevó a cabo este hecho de convertirse en madre soltera y qué aprendizaje le dejó justamente una separación en medio de ser una figura pública? Bueno, el amor siempre llega a la vida de cada ser humano, nos transforma, el amor todo lo puede. Y sin embargo, en aquella época, pues me di una oportunidad y la verdad que lo que mencioné, pues tuve la gran bendición de que fruto de ese amor sea el resultado hoy por hoy mi hijo. Quizás ya no nos comprendíamos, la comunicación no estaba siendo tan favorable, entonces se tomó la decisión de tener diversos caminos y en este caso pues esto me enseñó a mí a ser una persona resiliente. Quizás yo voy a compartir parte de esa historia de que en aquel momento esa decisión o esa ruptura me afectó muchísimo y sin embargo tuve siempre grupos cercanos de amigas que me dieron esa fortaleza para salir hacia adelante, porque todo es un proceso. Sin embargo, me recuerdo que en aquella época incursioné en el pole dance, una actividad o un deporte un poco satanizado, pero créanme lo que eso me enseñó primero a tener algo de fuerza en las manos, en los brazos, porque el escalar, el subir, se asemeja a las situaciones adversas que quizás un ser humano o un ser humano pueda estar pasando, porque así es la vida. Hay que subir, hay que abordarlo de una forma en la que tiene que conectarse su mente, su cuerpo y dejar un poco las cosas hacia atrás e ir hacia adelante, tener un verdadero enfoque. Entonces,
de esa experiencia se dio el tema del deporte del pole dance, que ya no lo practico, pero cuando son ciertas actividades como Halloween, reunión de Navidad, siempre el profesor que se llama Brian, que le mando un saludo, siempre me hace la invitación, entonces vamos, no tengo ningún estereotipo, por ahí se me pudo haber satirizado en algún momento, pero es parte de, entonces me considero, a pesar de que nuestra ley dice que solamente somos jóvenes hasta los 28, 29 años. Usted y yo somos de un espíritu joven. Entonces siempre vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que nos haga sentir bien y lo que nos dé felicidad. Ahí está, chicas. Sí. Pole dance si están con el corazón roto. Así es. Así Bueno, es, porque van a sudar. ahora sí, cuéntenos, ¿y cómo está ese corazón? No la hemos visto ya en una relación pública actualmente, ha pasado mucho tiempo, ¿se ha dado otra oportunidad en el amor o todavía se mantiene sola? Bueno, le cuento que sí me he estado conociendo con personas, pero la verdad es que yo tengo hoy por hoy algunas metas propuestas que eso me permite a mí tener ese verdadero enfoque. Por ejemplo, como prioridad, mi hijo, mi familia, mi madre, mis hermanas. En lo tema académico, en lo tema personal, pues estoy estudiando un doctorado. Yo ya tengo una maestría, estoy ahora estudiando un doctorado en educación en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que no es nada sencillo, es bastante complejo. Sin embargo, también siempre con apoyo, con la ayuda pertinente para poder avanzar, porque la misma función pública pues a veces nos demanda un poco de tiempo, pero si nos organizamos y si hay una planificación, pues podemos cumplir todo de acuerdo a lo previsto, sin afectar a terceros, siempre compartiendo con mi hijo, con mi familia, con las amistades, con la gente, porque ese es el verdadero calor humano que hace que no tenga hoy por hoy la necesidad de tener una persona que de pronto me acompañe. Solamente estoy conociendo y enfocándome en lo que verdaderamente hoy Lady García requiere. Prepararse, tener un mejor conocimiento, incursionar en un futuro en la academia, porque ya estuve en la academia. El doctor Marcos Zambrano pues me dio la oportunidad en el año 2021 de estar en la docencia, de realizar un proyecto de política pública institucional acerca de la violencia de género en la universidad, y eso me llamó mucho la atención y me agrada, porque siento que de una u otra forma, de donde esté, puedo seguir aportando a transformar esas realidades que muchas veces se vuelven injustas y que hoy por hoy, a través de lo que uno ha aprendido con las políticas públicas, permite que la verdadera justicia siempre llegue con la transparencia. ¿Y cómo cuida su salud emocional y su bienestar personal en medio del ritmo político y las críticas públicas? Bueno, yo en algún momento, vamos a regresar a la primera pregunta. Desarrollé por el tema del estrés y un montón de cosas, desarrollé vitiligo. Entonces yo tengo eso en mi cuerpo, que es una enfermedad causada por el estrés, y cuando eso apareció me empezaron a salir manchas en la piel, en el cuerpo. La verdad que fue una situación en la que mi autoestima se bajó, porque estaba pensando, me voy a poner de manera física con el color de la piel, quizás como Michael Jackson o como la conocida modelo y también deportista que tiene su piel producto de esta enfermedad que es autoinmune y que es del estrés. Pero sin embargo, bueno, siempre con la atención médica pude y lo tengo controlado. Entonces, hoy por hoy, ya esa experiencia referente al estrés me permite a mí también hacer una pausa. Cuando esa pausa es necesaria, hay totalmente desconexión tanto de plataformas, de dispositivos, centrarme en lo que verdaderamente me hace sentir bien. Si existe una comida que es de mi agrado, pues la degusto
con satisfacción, o si prefiero hacer una actividad como ir a un cine, o si puedo ir a correr, aunque no quiero mentir porque ahorita hemos parado en el tema de ejercicio, pero también todo esto, mire, y sin embargo nosotros también a veces hacemos las actividades que tiene el municipio actualmente, como es la bailoterapia, las carreras que también existen, eso también de una u otra forma pues nos ayuda, nos obliga a que practiquemos el deporte y sin duda alguna pues nos favorece en el tema de salud mental. Aprendió a cuidarse a sí misma y a priorizarse cuando toca parar. Así es, cuando toca parar, porque no solamente es vernos bien, decir me voy a maquillar, me voy a tinturar el cabello, porque ya tenemos las canas, ¿no? Todo es un proceso, pero sin embargo, cuando ya nosotros paramos, pues ya nos damos ese tiempo para hacer lo que verdaderamente nos gusta. No vamos a decir que no tenemos de pronto una contractura y buscamos una fisioterapeuta para que nos pueda dar de pronto algún tipo de atención que nos permita tener una relajación en nuestros músculos. Eso también ayuda muchísimo porque el cuerpo, el sistema nervioso, pues tiene, como su nombre lo dice, pues algunos puntos que conectan el mismo hecho de los nervios, y pues si uno lo mejora y lo ayuda, hace de que podamos reducir también nuestros niveles de ansiedad. Hemos conversado un poco de sus inicios, de alguna situación que le causó tristeza y estrés. ¿Qué le diría usted hoy a esa lady que empezó la política y una vida pública hace más de 10 años? Bueno, cuando yo inicié la política fue en el colegio y estudié en la unidad educativa Leonida Viá, se me dio una oportunidad, después pasaron situaciones, pues bueno, ya eso quedó como una experiencia y llego a la universidad y tengo la oportunidad de ser presidenta de curso, tengo la oportunidad de ser presidenta de facultad, y eso me abrió una puerta de manera externa con la FEWE, con AFU y Liga de aquella época, para poder incursionar en política externa. Eso pues me brindó ese conocimiento que quizás hoy por hoy se ve fortalecido, y también pues ha permitido de que esa lady pues se transforme, porque antes no teníamos el conocimiento de lo que era una política pública, o teníamos el conocimiento acerca del procedimiento parlamentario, o de saber cómo podemos abordar a la ciudadanía de acuerdo a sus necesidades, o cómo se formula una política pública que debe tener y debe de cumplir un ciclo, un seguimiento, una observancia, la formulación, una evaluación, y tener un resultado para saber si esa necesidad definitivamente se está cumpliendo. Entonces, hoy por hoy, pues yo veo que en conocimiento hemos avanzado, y que la lady de aquella época, que desconocía algunas cosas, pero que sin embargo tenía siempre esa lucha de alzar la voz por las causas justas, pues se sigue viendo en este mismo espacio donde me encuentro, porque siempre he defendido y seguiré defendiendo ese grupo de atención prioritaria que son los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres embarazadas, adultos mayores, las personas con discapacidad, incluso también el grupo LGTBI, que para mí son una gran fortaleza porque le llaman la minoría, pero realmente no, ellos tienen voz, tienen voto, y siempre lo que sienten también lo transmiten, y que han sido también catalogados muchas veces para que tengan discriminación, pero hoy por hoy siempre se les da la apertura, o al menos eso es lo que trato desde mi espacio. ¿Quién fue la persona que la motivó a usted, o en quien usted tiene una referencia como para incursionar en la política? Siempre hay alguien muy cercano a uno que le dice, sí, tú tienes buen perfil. ¿Quién fue esa persona que llegó a su vida y que la motivó a usted a incursionar en cargos públicos, sobre todo? Claro. Bueno, yo creo que la primera ocasión que tuve la oportunidad de ser concejal, yo creo que lo manifesté en algún momento, porque yo vengo desde las bases de la universidad, de pegar pancartas, de hacer aula a aula también, de escuchar al estudiante. Entonces, en esa época teníamos al presidente de FEWE, hoy el magíster Héctor Bowen, y la verdad que
él pues también con su liderazgo dio las aperturas y se dio a cabo. Y también en aquel momento pues el padre de mi hijo pues dio bastante aportes para que esto también se llevara a cabo en los temas de conocimiento. Se dio todo así, Se de dio esa todo, sí, manera. cuando está, eso es como la vida, ¿no? Cuando hay algo para usted, eso es para usted. Y cuando no es, ni aunque se quite, ni aunque usted se ponga, los planes de Dios siempre son perfectos y a veces no es un capricho, sino que lo que tiene que ser va a suceder. Mire, yo tuve una pérdida cuando estuve en la concejalía 2014-2019, volví a participar en ese periodo para una reelección y no quedé. En ese momento entendí, no era mi momento, tenía que de pronto fortalecerme un poco más. Por algo se dieron esas cosas, habíamos hecho un trabajo, pero sin embargo las circunstancias no fueron favorables. En esa época pues nos fortalecimos, estudiamos aún más, pude terminar mi maestría, pude dedicarme mucho más a la labor de madre, a compartir, a conocer, a saber otras necesidades y hoy por hoy pues en el 2023 el abogado Agustín Intriago pues me hace la invitación a poder participar en este proyecto denominado Mejor Ciudad con la finalidad de ir a estos grupos denominados también las mujeres del cambio. Entonces empezamos ahí dando nuestra historia personal, porque hace algún tiempo nosotros iniciamos con los chocolates calientes, íbamos a los barrios y de hecho fue una actividad que le hicimos hasta en otros cantones, hicimos en Puerto Viejo, hicimos en Jipijapa, en aquella época pude hacer una cruzada incluso hasta navideña, fue una experiencia muy bonita. Entonces todo esto se volvió ya no una debilidad, sino que se volvió una fortaleza. Y usted sabe que como ser humano, pues nosotros tenemos que hacer también nuestra introspección, hacer rápido nuestro FODA, ver qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos debilita y cuáles son las posibles amenazas. Y siempre tratar de que aquella debilidad se vuelva una gran fortaleza en la que nos permita a nosotros ser mejores humanos y poder servir. Porque somos aves de paso. Así es. Usted empezó muy joven. ¿Cómo ha sido Todavía ser, soy joven. todavía somos jóvenes? ¿Qué tal el ser mujer en espacios públicos donde aún predomina mucho que hombres lleven el liderazgo? Oiga, la verdad que es bastante complejo porque si existen género masculino con una edad de pronto considerada ya adulta, tienen sus estereotipos, sus costumbres muy arraigadas y que los micromachismos los vuelven normales. Entonces, eso sí ha sido una lucha constante, porque usted puede sonreír o ser amable o cortés y aún en esta sociedad se puede malinterpretar de que usted está siendo accesible para otras funciones u otras actividades. Y son cosas con las que siempre he tenido que batallar. El espejo nos da un reflejo, no todas nosotras las mujeres somos hermosas, somos bonitas, valientes, fuertes y capaces. Entonces, a veces cuando no tenemos nuestra autoestima o nuestro carácter y personalidad bien definida, todavía guardamos el silencio. Pero cuando nosotros conocemos nuestros derechos, de que tenemos que alzar nuestra voz, de que no le podemos permitir a una persona que nos quiera agredir, persuadir o manipular con alguna de estas situaciones, uno dice alto, pone ese límite que antes se veía como que tan normal. Y pues hoy por hoy, pues esa ha sido una de las circunstancias. Otra de las que he tenido que pasar es acerca de los proyectos normativos, las políticas públicas. Manta cuenta con ordenanzas referente al grupo de atención prioritaria, que en este caso son las mujeres, acerca de la discapacidad, acerca de los adultos mayores. Pero en el tema de las mujeres, acerca del género, en la primera administración, que habían mayoritariamente hombres, sí fue un poco de poder hacer lo que se llama quizás un cabildeo, poder hablar con cada uno para poder comprender, para que puedan comprender de qué trataba la normativa, por qué era tan importante
porque en esa época había un sinnúmero de estadísticas referente al tema de femicidios. Hoy por hoy usted se da cuenta que los femicidios se han reducido, y esto también se debe a que la mujer ya conoce sus derechos, sabe dónde denunciar, sabe que ya no se puede quedar callada ante estas situaciones. Entonces eso también nos permite conocer de que la mujer ya denuncia. Nosotros tenemos alto índice en temas de denuncia de violencia psicológica, de violencia física, pero es porque ya rompe el silencio, y eso va a pasar. Y no pudiera decir, está todo ok, está bien, pero aún nos falta mejorar para dar esas herramientas con el género masculino para trabajar y abordar acerca de las nuevas masculinidades, que está también parte de los programas que se tiene previsto abordar en esta administración. Porque, mire usted, ¿qué pasa? Que nosotros, hoy las mujeres, nos estamos empoderando, conociendo nuestros derechos, lo que nosotros queremos ser, debemos ser, pero el género masculino desconoce nuestros derechos. Entonces ahí la balanza no va a estar un 50%, 50-50, sino que va a estar un 75-25. ¿Por qué? Porque los hombres, al desconocer, practican la violencia. Y recordemos que el tema del machismo, pues, es la falta de educación. Y cuando se desconoce algo, básicamente pues van a haber estos detonantes. De manera personal, usted, siendo concejal de Manta, ¿ha vivido algún tema que usted recuerde de machismo, que le ha tocado pararse y decir? Sí, claro que sí, el tema de acosos, la verdad que yo en algún momento tuve una experiencia bochornosa. Mire, yo estudié en la unidad educativa Leonía Aviat. Vengo de una familia que mi papá era taxista, mi mamá ama de casa, yo soy la cuarta hermana. Entonces, a veces mi papá no me podía ir a ver al colegio o ir a dejar. Pero recuerdo que en la que no me pudo ir a ver, o sea, para que yo regresara a la casa, resulta que me tocó irme en bus. Entonces, en esa época, pues yo cogí el bus normal y me senté en un asiento. Entonces tenía al lado a una persona mayor que me estaba tocando mis piernas. Mire, yo en esa época, la verdad, estaba con todos los temores y yo no dije absolutamente nada. No dije absolutamente nada porque sentía que yo decía, bueno, este señor está poniendo la mano, y me hacía hacia un lado, ¿no? Igual. Entonces, ventajosamente, mire, yo tenía 16, 15 años. Ventajosamente me tocó a mí el tema de la parada y yo me pude bajar. Me bajé, o sea, creo que una cuadra antes me bajé porque no comprendía eso. Y yo me quedé también. Miren, de mi parte muy mal, no lo conversé ni con mi mamá, no lo conversé absolutamente con nadie de mi familia. Pero a pasar de los años, con una compañera, entonces hablábamos de las experiencias, entonces yo le comentaba que esta situación me había pasado, y pues eso era realmente un acoso, porque imagínese si yo no me levantaba, entonces el señor me iba a tocar mi zona íntima, claro, y hubiera sido fatal. Esa fue, créame, la peor experiencia que pude haber pasado, no la había compartido nunca, pero siempre han sido temas de acoso de esa índole. Gracias a Dios no he tenido otras situaciones, pero siempre el acoso también callejero, y siempre los temores. Y si hablamos de temas de violencia, quizás en alguna relación que pude haber tenido, el tema de la violencia psicológica, porque hoy por hoy, cuando ya tenemos un conocimiento y podemos ir identificando las situaciones, uno dice, bueno, a mí me pasó esto, yo he sido víctima de esto, he sido víctima del otro, aunque los delitos sexuales no prescriben de acuerdo a nuestra ley, pero yo siempre digo, ¿dónde voy a encontrar a esa persona? Y si a mí me pasó eso en el bus, ¿qué otras cosas no le podrán pasar a otras jóvenes? Y hoy no solamente es a niñas, hoy también están el género, los adolescentes. Okay, que pueden ser víctimas. Ahora, en su trayectoria política, ¿qué es lo más difícil que usted ha enfrentado? Un hecho que usted diga fue muy duro, que le tocó llorar quizás, que le partió su corazón. Bueno, han habido algunos sucesos, como por ejemplo en la primera administración yo participé por un movimiento político a través de una alianza. Entonces, cuando nos tocó elegir al vicealcalde, por el partido por el cual yo ingresé, no ganó la autoridad que estaba para dirigir la ciudad, ¿no? En este caso el alcalde. Y
Pues esa fue una travesía totalmente, porque ganando en las urnas, resulta que en una madrugada, ya al amanecer, me llaman que yo estaba perdiendo con un voto de diferencia. Y ustedes lo pueden corroborar, eso está hasta dentro de las causas del Sí lo Tribunal recuerdo, sí lo Contencioso recuerdo. Ajá. Electoral. Yo tenía... ¿qué será? Estaba muy joven, 22, 23 años, muy joven, y sola, realmente sola, el partido me dejó en esa época sola, y esa fue una situación muy dura. Entonces, cuando ya llegamos a posesionarnos en cada uno de los espacios con la curul ganada, yo voté por una persona que consideré que en ese momento era la persona apta para poder ser vicealcalde. Y eso me representó un tema también mediático bastante fuerte, porque en aquella época había una compañera que estaba como directora de un partido, pero también tenían que responder a la provincial. Entonces en esa época había una gobernadora y era actos de indisciplina realmente, con un código de ética bastante rígido, y pues era lo peor que había hecho. Y la verdad, yo creo que usted me hizo una entrevista en aquella Sí, época. sí, sí recuerdo. Sí, Ajá. sí, y eso fue muy duro. Ahí se Y desvinculó del partido usted, no. claro, Sí, claro, ajá, ahí claro. marcamos, estuvimos de manera independiente. Y pues el otro hecho fue la muerte de Agustín. Yo no, nadie está preparada para una situación, conocer a una persona, saber que es y seguirá siendo brillante, porque las personas no mueren de manera, o sea, mueren de manera física, pero de manera emocional, en el corazón, en la mente de cada habitante de la ciudad. Sabemos que recordamos a ese gran líder que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad de Manta, por toda esa transformación que hizo, y siempre por darle la atención a la y a el ciudadano. En algunos momentos su nombre también, como Lady García, ha estado vinculada a algunas controversias públicas, Claro que incluso sí. nacionales. Sí, ¿Cómo las ha manejado? oiga, ¿Qué ha hecho? le cuento que sí, esa pregunta la verdad es muy interesante, y también me llena de algunas situaciones emocionales, ¿no? Porque me hace recordar situaciones. Quizás se dice que cuando usted destaca, o cuando brilla, o cuando está, y creo que le debe de pasar a usted. Hoy por hoy usted en este espacio, usted que antes estaba de pronto en un medio de comunicación, que inició de esa forma y que quizás no brillaba como sigue brillando ahora, siempre ha brillado usted, pero hoy por hoy que este espacio está creciendo, también se ve de pronto que le pueden decir, mira cómo hace esto, mira por qué esto, o porque cuestiona, pero siempre también usted, su característica es alzar la voz, es cuestionar, porque para eso estudió. Entonces, lo mismo me ha sucedido acá en mi situación de la política, por trabajar, por atender a las y los ciudadanos, por legislar, por fiscalizar, por hacer y cumplir lo que verdaderamente me toca de acuerdo a lo que dice la normativa, pues me he visto lesionada mediáticamente. Porque una mentira repetida también tantas veces se puede hasta tornar verdad. Y hoy por hoy, pues yo lo que puedo decir que ante esas situaciones de infamias, de calumnias, que no solamente fueron puestas ante mí, sino también ante mi hermana, que en aquella época estaba como asambleísta, se colocó una denuncia referente. Hoy por hoy nosotros estamos aquí, y hay otras personas que quizás están en otros lugares privados de la libertad, y que existe una justicia, no solo
la terrenal, ¿no? Sino también la justicia divina. A eso iba. A ver, cuando se dio este tema que fue muy mediático a nivel nacional, donde salió su nombre y el de su hermana, ustedes simplemente pusieron la denuncia. Nunca llamaron a esta persona a decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Nunca tuvieron contacto con No. ellos? No. No, sí, de hecho, mire que es paradójico. En el año 2019, perdón, nosotros participamos con un candidato para ese periodo de esas elecciones seccionales y tuvimos acercamientos, reuniones, éramos parte de un equipo, fotos, entonces un compartir. Entonces es como ilógico que después se haya utilizado toda esta cortina de humo, porque al final del día nos podemos dar cuenta que ha sido una cortina de humo para poder esconder qué, no lo sabemos, por eso siempre decimos, tenemos que trabajar más. Cuando eso sucedió, tuvimos que triplicar el trabajo. Fue bastante duro, mi mamá en grandes llantos, porque imagínense expuestas ante esta situación que, vamos a decir, quizás blancos para grupos que se dedican a cosas que los hacen malos ciudadanos y nosotras sin saber leer ni escribir, literalmente. Pero hoy por hoy, pues la verdad siempre sale a la luz y que sea la justicia divina antes que la terrenal también la que prevalezca. Porque en Manta nos conocemos todos y aquí sabemos quiénes podemos dar siempre la cara, alzar nuestra frente en alto y ser parte de una verdadera historia que cambia, que transforma y no pues cosas que mañana nos van a tildar o nos van a señalar con el dedo. Yo creo que Lady García está trabajando para esa generación, para los hijos de nuestros hijos, que tengan como referencia una ciudad basada en el respeto, en la igualdad de oportunidades y que todas y todos podamos tener bienestar. ¿Por qué no tener esa visión o aspiración como otros países, en otras ciudades que son turísticas, que son hermosas, quienes hemos podido viajar, nos hemos podido dar cuenta que Manta lo tiene todo, Manta es completa. Entonces creo que esa situación nos ha podido fortalecer para sacar nuestra mejor versión, porque no voy a decir no me afectó en su momento, claro que sí, pero también tuvimos algo muy contundente. En aquella época no hicimos ninguna declaración, porque dijimos, a ver, aquí quieren hacer caer un árbol y no vamos a hacer leña de un árbol caído, aquí vamos a demostrar con trabajo íntegro, si tenemos que trabajar 24/7, lo vamos a seguir haciendo y eso es lo que nosotros nos pueden decir o nos pueden catalogar. Con el trabajo hemos demostrado que tenemos las capacidades para cumplir una curul o un puesto de elección popular donde el pueblo ha sido quien nos ha elegido. Y además no quiero nunca causar esa decepción o que se sientan que no los estoy representando. Usted ya ha sido concejal en 2 periodos. ¿Qué diferencias nota entre ambas administraciones? Bueno, en el tema personal, pues, como le dije al inicio, saber de que hemos aprendido mucho más acerca de las políticas públicas, acerca de las necesidades. Hemos abordado un sinnúmero de ordenanzas, pues hoy tenemos mayor participación a los temas para debatir. Quizás el consejo anterior en el que yo participé, pues había mayor debate. Una de las diferencias es que era de manera presencial y se podía tener ese diálogo de manera presencial con las mismas autoridades. Hoy por hoy, pues tenemos una ordenanza que la dejó el abogado Agustín Intriago, que fue reformada, donde las sesiones son de pronto presenciales y son también virtuales. Se opta por los temas de seguridad que sean de manera virtual. Nosotros queremos, hay un grupo de concejales que siempre estamos insistiendo de que se vuelva a que las sesiones sean de manera presencial para tener también ese contacto con la ciudadanía, ¿no? Que es parte de. Pero entendemos que los temas de seguridad, no queremos que el día de mañana por nuestra ímpetu
pueda suceder alguna situación. No queremos nada de eso. Entonces, si nuestra autoridad pues ha decidido, porque es quien preside el consejo, de que deben de ser de esa forma, pues respetamos. Y eso una de las grandes diferencias. De las diferencias. ¿Y qué tal, cómo ha sido su relación de trabajo con la actual alcaldesa Marciana Valdivieso? Oiga, yo le cuento que, no me lo va a creer, que en la campaña, bueno, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de coincidir. No eran amigas. No éramos amigas, no éramos amigas, tampoco teníamos la oportunidad de haber coincidido en algún momento. Cuando Agustín me hace la invitación a ir a Mujeres del Cambio, tengo la oportunidad de conocerla a Marciana y pues no teníamos aún así ese feeling, la verdad. Y en la campaña pues tenía ella su trabajo, su equipo. Y usted sabe que en las campañas a veces tenemos, a pesar de tener la diferencia de los puestos, ¿no? Ella estaba en primer puesto, yo estaba en tercer puesto, el método era muy diferente, pero igual nosotros teníamos que seguir trabajando. Entonces teníamos ahí quizás con los equipos ciertas diferencias. Entonces ya cuando pasó todo esto, ya terminó la campaña, ya Agustín hizo un grupo con todos los concejales, ya esas situaciones se acabaron, ya habíamos quedado... en campaña no les fue muy bien. En campaña no nos fue muy bien, esa es la verdad. Y siempre ella se acuerda como parte de la anécdota, ella dice, ay, cuando estabas, no te portabas de tal forma o alguna situación. Entonces yo siempre me río, me sonrojo, porque la verdad es que ella estaba en el primer puesto, claro, y yo estaba en el tercer puesto. Entonces ella, si trabajaba o no trabajaba, ya estaba adentro. Entonces yo tenía que esforzarme más, trabajar mucho más, y pues eso también fue, o sea, no lo voy a mentir, esto estaba también aquí el compañero Mario, que también siempre me ha guiado de poco, pero siempre me ha estado guiando, porque él era parte de comunicación de la campaña. Y entonces la estrategia siempre fue de abajo hacia arriba, nosotros trabajar más, o sea, del tercero para abajo, okay, para ir con el arrastre. Entonces eso nos permitió y nos obligó a que la primera trabaje, porque no podía la tercera solamente brillar, tenía que ser todo brillando. Okay. Exactamente. Y ahora entonces, ya están todo bien. Claro, pero fue muy duro. Fue muy duro, pero una historia para contar. Pero hoy por hoy, pues es una persona que la verdad tiene muchas cualidades, es buena amiga. Y pues también es buena madre, porque me ha tocado verla cuando su hijo se ha enfermado, incluso voy a ser infidente, o ella en algún momento me contó que tenía un tema de unos nódulos en su garganta por un tema de un posible cáncer benigno. Gracias a Dios está todo bien, pero sí fue una situación bastante compleja. Quizás ella no lo ha comentado, no lo ha compartido, ojalá que esto no me genere una situación, pero conozco de esa labor, ¿no? Y también conozco que se esfuerza mucho por el mismo hecho de ser mujer y que no es fácil porque quizás usted tiene una forma de pensar, pero usted puede tener otro conjunto de personas que piensan de una manera distinta, entonces es complejo, entonces siempre le deseo lo mejor. Ahora, no es una novedad que Manta enfrenta una dura situación económica dentro del municipio. ¿Qué papel cumplen ustedes dentro del Consejo Municipal, concejal? Porque muchas veces hemos leído, ¿no?, en redes sociales que nunca faltan las críticas a la labor de ustedes. Oiga, mire, le cuento que nuestras funciones son legislar y fiscalizar, ¿verdad? Y en esa fiscalización es fiscalizar el Ejecutivo, Ejecutiva. En este caso, nosotros también los concejales hacemos incidencia, solamente que no sabemos por qué, quizás los medios de comunicación no nos abordan, pero también cuestionamos, también hablamos, también tenemos las reuniones de trabajo y también es el mismo pensar que tenemos que tomar decisiones que vayan a favor de la ciudad, que busquen el bienestar, que no se vean afectados buscando soluciones alternativas como las que hoy se han visto. Si existen actividades de pronto turísticas, porque Manta en su plan de ordenamiento territorial establece que Manta debe de vivir del futuro, porque ya no solamente es la pesca, ahora también hay otras actividades, otras formas de hacer turismo. Imagínese usted, en algún momento se hizo hace algunos años actividades con drones. En aquella época eso no era el boom, pero hoy por hoy usted ve en países como Rumanía, como en España o hasta en Japón,
que el tema de los drones con actividades festivas, eso llama muchísimo la atención, pero quizás nosotros hacemos de pronto otro tipo de actividades como los bailables, pero son parte para fomentar el turismo. Entonces, eso también se ve a veces cuestionado, pero nosotros dentro de la planificación, y que fue parte de, por lo que ganamos, está contemplado. Entonces, a veces la desinformación nos juega un poco en contra, pero el fin es el mismo, buscar siempre que la ciudadanía se sienta tranquila. Y también comprendemos que en este año 2026, que es un año preelectoral, pues las situaciones mediáticas van a ser durísimas, durísimas. Entonces hay que seguir fortaleciendo para que... Y hablando de temas preelectorales, cuéntenos, ¿a usted le gustaría o se ve como alcaldesa algún día? Bueno, la verdad es que no es una meta que yo me he trazado. Sé la situación de la ciudad hoy en día. No significa que no tenga la capacidad, pero hoy mis metas están enfocadas en mi familia, en mi crecimiento personal. Yo tengo que ser doctora para que la próxima que usted me invite diga doctora Lady. Pero eso es como una parte de la profesión, porque los títulos no nos hacen. Lo que nos hacen es la calidad de ser humanos. Entonces, estoy enfocada en eso. Me gustaría también abordar y conocer realidades de nuestra provincia. Y si de aquí mañana hacemos encuestas, ver qué dice el pueblo. Donde ese tema de la provincia ya me dio una pista como que por ahí puede seguir su futuro político. Porque dice el público. Porque recordemos... Me hace sudar. A ver, recordemos que usted ya cumplió 2 periodos como concejal. Claro. No puede reelegirse. ¿Cuál será su futuro político? Bueno, donde diga el pueblo. Donde el pueblo quiera que esté, ahí vamos a estar. Y donde Dios me dé la oportunidad y me ponga en el camino, hasta mientras yo tengo que seguir preparándome para que todas nos podamos sentir orgullosas. Es verdad, cuando avanza una, avanzamos todas. Eso es realmente, porque hoy por hoy las mujeres que estamos teniendo espacios en las políticas, sabemos que nos ha tocado muchísimo recorrer un gran camino. No solamente es por poner a dedo o porque nos ganamos el espacio, no, es sacrificio, es constancia, es, como le digo, estar pegando pancartas o publicidad, ir viendo de menos a alcanzar un poco más. Y si se da la oportunidad y mañana tenemos que representar a nuestra provincia, de pronto estaremos... Llegar a la asamblea. Claro, no lo descarta. Sería fabuloso. Usted me acompaña. Bueno, estamos casi... Pero diga, sí, yo la acompaño. La acompaño por ahí como... No, darle mi apoyo como periodista por ahí, pero lo política no es lo mío. Oiga, bueno, estamos llegando ya casi a la parte final de nuestro podcast. En la última pregunta, quiero que usted le dé un mensaje a las mujeres jóvenes que quieren entrar a la política y que ven en usted justamente como un personaje que motiva a otras mujeres a incursionar en esto. ¿Qué mensaje le daría a ellas? Bueno, yo en el mensaje voy a iniciar manifestando que quiero decirle a usted, apreciada Estefanía, que la admiro mucho por su fortaleza como profesional y como madre, porque sé que también ha batallado muchísimo, pero sin embargo Dios sabe que usted es un ser de luz y que le pone siempre todo a su favor. Gracias. Para nuestra querida comunidad, tanto jóvenes, adultas, adultos mayores, al grupo LGTBI, a toda la población en general que en este caso pues quiera incursionar en la política, decirles que siempre esa vocación de servicio sea la que los mueve ante las necesidades, ante las injusticias que existan. Ustedes se deben de convertir en esa voz principal para poder poner un alto ante aquellas situaciones y expresar, demostrar todo un trabajo que pueden hacer a beneficio de una ciudad, pensando siempre en el mañana, en lo que la próxima generación pueda tener. Que no dejen de estudiar, porque eso es lo que nadie jamás le van a quitar, lo que posee como conocimiento. Y a las mujeres, a las adolescentes, a las jóvenes principalmente, que no se dejen manipular de ninguna persona, que si están viviendo alguna situación de violencia, que siempre, y jóvenes también, que puedan denunciar,
pero si mañana quieren participar en la política, que lo haga, alzando su voz y demostrando que pueden cambiar y ser parte de la historia de esta gran ciudad que tiene aproximadamente 300,000 habitantes y que con una voz y con un micrófono podemos cambiar la realidad cuando votamos a favor o en contra. Muy bien, es la concejal Lady García quien nos acompaña hoy. Siempre tengo una sorpresa para mis invitados para cerrar el bloque, que es un tipo dinámica con respuestas muy cortas. A ver, esta dinámica para Lady García se llama ¿qué harías si? Yo le voy a hacer una pregunta y usted me contesta rápidamente ¿qué harías si? Comenzamos. Lady García, ¿qué harías si te quedas encerrada en el municipio toda una noche? Uy, no sé, me pusiera histérica. Porque a veces dicen que se escuchan voces. ¡Qué miedo! Sí. ¿Qué harías si te ofrecen ser presidenta por un día? ¿Qué haría si fuera presidenta por un día? Estuviera con las mujeres. ¿Qué harías si tu hijo te dice que quieres ser político? Le apoyaría en todo sentido. ¿Qué haría si le tocaría vivir sin celular por una semana? Se fuera fabuloso. Sería feliz. ¿Y qué haría si la invitan a un reality de televisión? Increíble, me encantaría ahí para hacer TikTok y que le den tiquitique la pantalla. Bueno, esta ha sido nuestra parte final, un conversatorio muy ameno con la concejal de Manta, Lady García. Concejal, despídase brevemente. Bueno, un saludo y un abrazo nuevamente con todas las fuerzas de mi corazón, decirles que sigamos juntas y juntos en este gran camino, en este gran desafío, que siempre luchen por sus sueños, que los quiero muchísimo y que me apoyen en las redes sociales, que estoy como Lady García, en todas las plataformas. Ok, así nos despedimos nosotros. Recuerde que somos la reportera y prensa Manabí, no sin antes mencionar a las personas que hacen posible que este podcast llegue a ustedes. Nuestros auspiciantes Suruftel, Asian Market, Dubai Motel y Vera Construcciones. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta un próximo episodio.